Si te encanta la tecnología y eres de los que te gusta experimentar con cosas nuevas, estos nuevos lentes inteligentes, los Ray-Ban Meta, son para ti. Con estos tienes la diversión garantizada, sí o sí. Estos lentes no proyectan nada, no manipulas aplicaciones en el aire, nada de eso. Están hechos para que cuentes tu historia en primera persona, tal como lo ven tus ojos. Bueno, algo parecido. El famoso Point of View. Te daré todos los detalles de estos lentes Ray-Ban de Meta para que al final me cuentes si lo ves útiles o no. También te diré algunos usos prácticos y qué versión te recomiendo comprar. Soy Gunter, esto es Gitech MX y no te muevas ahí que comenzamos ya. ¿Y qué trae la cajita? Que viene en esta cajita bastante compacta, así se despliega como un tríptico. Aquí trae insertado los manuales, guía de uso rápido y un QR para que localices las ópticas o los lugares en los que puedes poner prescripción. Por supuesto, los lentes vienen en un estuche, que el estuche funciona como cargador. Es un estuche de cuero bastante elegante. También incluyen un pañito que yo lo tengo puesto aquí y ya no trae más nada la cajita. Precio. Existen dos modelos. Estos que son los Wayfarer, el modelo más famoso de Ray-Ban, el que todo el mundo reconoce, y los Headline. Tiene un precio de $299, casi todos los modelos, excepto los polarizados que tienen un precio de $329. También vas a poderlo comprar con graduación y para eso está este código QR para que detectes las tiendas a nivel mundial donde lo puedes hacer. Compatibilidad y conexión de estos Ray-Ban Meta. Son compatibles con Android 8.1 para arriba y iOS 14.2 o posterior. Desafortunadamente la aplicación MetaView no está disponible en LATAM, pero siempre hay un truco. Por medio de una APK puedes usarlo solamente con Android, porque en APK no lo vas a poder usar con ningún iPhone. Así que pelation los que tienen iPhone. Mientras tanto, los de Android pueden usar sus MetaView aquí en Latinoamérica. ¿Qué les parece? Estos lentes se conectan por medio de Bluetooth 5.3 al teléfono y luego para bajar el contenido que grabas directamente aquí, porque también tiene memoria y almacenamiento, pues va a conectarse por vía Wi-Fi a tu teléfono. Diseño de estos Ray-Ban Meta. El diseño es muy similar a su versión sin inteligencia, sin cámaras, los existentes Wayfarer, solo que en este caso las patas son un poquito más gruesas porque aquí va toda la tecnología que traen los lentes. El resto del armazón es prácticamente igual. Aquí han podido meter toda la tecnología que traen en estas patitas, que se me hace una proeza de los ingenieros. Las medidas no cambian mucho entre la versión normal y la versión de lentes inteligentes. Se las dejo aquí a un ladito para que la tengan a la mano, pero la verdad es que se ven muy similares. Tiene varias combinaciones de montura y cristales. Puedes escoger el color, el que más te antoje, 7 en total, y varios colores de cristales, el que más te convenga. La armadura está hecha de plástico y los lentes Omica de cristal mineral muy resistente, con un recubrimiento especial para protegerlo contra impactos y contra rayones, y tienen por supuesto protección UVA al 100%. Tienen una clasificación de resistencia al agua IPX4, lo que significa que puede aguantar un chubasquito, puede soportar una que otra salpicadura. Sin embargo, no se deben sumergir en agua, tampoco se deben usar en la ducha o en la piscina, mucho menos en el mar. En la esquina izquierda es donde está la cámara de 12 megapíxeles ultra gran angular, con el que podrás grabar videos de hasta 1 minuto a 1080p, con muy pero muy buena calidad. La idea es que grabes desde el punto de vista muy personal, desde el famoso Point of View. Si te lo pones y tú vas a estar grabando exactamente lo que ven tus ojos. Del otro lado, del lado derecho, tienes uno que parece también un lente, pero no es un lente, es un LED para indicar que estás grabando, porque por tema de privacidad han tenido que incluirlo para que la persona que te está viendo sepa que tú estás grabando. Este es el único botón físico que tiene. Lo oprimes una vez y es foto. Vas a sentir, porque tiene además altavoces incorporados, que vamos a hablar de ellos ahora, y lo dejas sostenido y se va a encender el LED de este lado, y para que tú tengas referencia de que estás grabando también se va a encender el LED de este otro lado. Podrás tomar fotos de excelente calidad tanto de día como de noche, te va a sorprender el resultado. El tamaño de la foto es bastante grandecito, le puedes sacar mucho partido, 3024 por 4032 píxeles, y los resultados, señores, a mí me dejaron sorprendido. Taking my time, leave me alone for the rest of the night. Some things they have the upper hand on my mind, running me around thinking that you're mine.
En video podrás grabar a 1440 x 1920 a 30 fps, video bastante estable, se ve bastante bien tanto de día como de noche, también en interiores. Solo puedes grabar videos de hasta 1 minuto, que dependiendo del punto de vista de cada quien es mucho o poco, pero la verdad es que es lo que vas a compartir en redes sociales y la idea es que también, si quieres, puedes darle comandos de voz. Puedes decirle meta start recording o meta stop recording y listo. En el apartado de estabilización me sorprendió, señores. Tú tienes que ayudar un poquito y es parte del proceso de aprendizaje. Son videos bastante estables, incluso tú caminando, no lo hice corriendo, pero caminando normal se ve bastante estable. Lo que tienes que controlar un poco es el movimiento de la cabeza, porque recuerden que el point of view tiene eso, que si tú mueves mucho la cabeza, pues vuelve loco al que está viendo el video y la idea es que te mantengas pues bastante estable para que tú ayudes un poquito a la estabilización. Lo mejor es que vean muestras y ustedes me dicen qué opinan. El audio es otro apartado que te deja sorprendido en estos lentes inteligentes. Tiene 2 micro altavoces que se oyen bastante bien, muy claros, con reducción de ruido. Cuando tú escuchas la música o estás escuchando a alguien, se oye muy bien. La verdad es que si una persona está muy cerca de ti, puede escuchar el audio y puede incluso escuchar los silbidos cuando tomas una foto, porque la idea es esa. Pero van a ver que les voy a poner aquí estos micro altavoces para que ustedes escuchen. Ahí se debe oír bastante bajito, pero cuando te los pones lo oyes muy bien, señores. Los gestos son muy intuitivos. Con un toque activas la canción, con otro toque la silencias y hacia adelante y hacia atrás bajas y subes volumen. No hay más por dónde moverle. Para llamada tiene un sistema de 5 micrófonos con una excelente calidad y claridad en la llamada. Tiene reducción de ruido. Significa que la gente, cuando te esté hablando, bueno, si alguien te está hablando, te va a oír perfectamente, incluso en entornos muy ruidosos. Estos micros, sin ninguna ayudadita, se oyen muy bien y van a ver muestras de video para que ustedes vean que estoy hablando. Puedes ir relatando tu historia. La idea es que uses este audio para compartir historias en Facebook, en Instagram y que sea un audio bastante decente. Aquí estoy grabando en el aeropuerto, que hay bastante ruido por lo general, para que ustedes puedan ver la calidad de la imagen, la calidad del sonido que sale de los micros. No va a tener ninguna manipulación durante la edición, pero es una buena manera de contar tu historia. Obviamente aquí hay sol y hay gente con gafas, pero lo normal es que no estés con unos lentes en el interior de algún lugar. ¿Qué les parece la calidad de imagen, la calidad de estabilización y la calidad del audio? Los leo en los comentarios, amigos. Integra una batería recargable de 154 mAh que te dará para unas cuantas horas de uso. Depende de qué tanto estés encendiendo y apagando o los videos que estés grabando. Te da con el estuche para unas 4 horas de uso continuo, dependiendo también del uso. Normalmente yo así, probándolo a todo tope, me di unas 3 horas y piquito, casi estirando las 4 horas, pero muy bien. Conexión USB-C
Y en el caso de que se te llegue a desconfigurar por alguna razón, solamente le aprietas este botón para que lo conectes a un dispositivo por medio de Bluetooth 5.3. La aplicación es muy sencilla de usar y ahora vamos a grabar con los lentes para que ustedes vean en primera persona qué es lo que se graba aquí. Sostengo que ya va a estar grabando, ya ven en la grabación dura 1 minuto, así que nos tenemos que apurar. La aplicación es muy sencilla, solamente tiene 3 pestañas. Una aquí ya te va a indicar todo lo referente a las gafas, la privacidad, el tipo de voz, la preferencia de cómo quieres activarlo, cámaras, duración del video 15, 30, 60 segundos y un montón de cosas más que puedes cambiar aquí. Si prefieres que esté conectado al teléfono, al Messenger, al WhatsApp. Y aquí vas a bajar todo lo que has grabado. Si tú quieres borrar alguno, te pones encima, le das guardar, compartir o eliminar. Si vas a compartir uno directamente, tienes las opciones de tu teléfono, o si te pones encima de la foto, ya tiene todas las opciones, obviamente de Facebook, que son Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, todas las que puedas compartir directamente con ellos. No tiene mucho más, honestamente. Tienes algunos tutoriales para que tú aprendas cómo usarlo. La curva de aprendizaje es muy cortita, así que no vas a batallar. Capacidad de almacenamiento de 32 GB que te dará para unas 500 fotos o unos 100 videos de 30 segundos. Esto no es limitante porque lo que puedes hacer es bajarlo a tu celular, ir borrando lo que no vayas a usar, subirlo a Instagram Story, después borrarlo y listo. La idea es que compartas directamente el contenido en tus redes sociales. Están enfocados las redes sociales de Meta. También puedes transmitir en directo, es decir, que cuando ya lo conectas a tu móvil, puedes transmitir directo tanto en Facebook como en Instagram. Cuando das transmitir te va a aparecer la opción de Meta de los lentes Ray-Ban para que lo transmitas. Solamente te indican que tengas cuidado a la hora de hacerlo para que no reveles ninguna información sensible o que no grabes a personas que estén haciendo algo que no deba salir en cámara cuando estés en vivo, que seas muy cuidadoso. Entonces, solamente teniendo eso en cuenta, pues lo que puedes hacer es cuando vayas, si no quieres cortar el en vivo, pues tapas la cámara y te libras de problemas. ¿Qué mejoraría de estos Ray-Ban Meta? Partamos de que lo han hecho muy bien, señores. Es una proeza y es un logro de la ingeniería que hayan metido tanta tecnología en esta patita de acá. Mire la diferencia con unos lentes normales. La verdad que merecen un aplauso esos ingenieros. Como consumidor esperas un poco más siempre, por eso le va un pequeño listado de las cosas que mejoraría de estos Ray-Ban Meta. La primera es la posibilidad de grabar en formato 16:9, es decir, el formato horizontal, para que lo puedas compartir en otras redes o usar en otros videos más largos. La resolución no es 4K, por lo tanto, cropearlo y hacerlo en formato horizontal te va a hacer perder muchísima información. La estabilización también la mejoraría un poco, aunque lo hacen bastante bien, lo tengo que reconocer, pero la idea es que busquen una manera de que, como es inevitable que muevas la cabeza bastante, pues que se compensen de cierta manera esos movimientos. La otra cosa que mejoraría es aumentar la duración de los videos de 1 minuto a 2, 3, 4, 5, lo que sean capaces. Ahora tenemos 1 minuto, puedes grabar todos los minutos que quieras y pasarlo a tu celular. La otra cosa que mejoraría es poder hacer pausa en los videos sin tener que detener el video constantemente. Sobre todo, por ejemplo, cuando haces transmisiones en vivo o streaming, que tú puedas pausarlo para que la gente no vea lo que tú estás viendo si no quieres mostrar contenido sensible. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué mejorarían ustedes o qué se les ocurre que podrían mejorar en estos Ray-Ban Meta? Los leo en los comentarios. ¿Y cuál Ray-Ban Meta te recomiendo comprar? Existen 2 modelos. Estos, los Wayfarer, que son los más clásicos, los que les quedan a casi todo el mundo. Estos son los normalitos. Ahí me quedan, pues son los que más me gustan y los que he usado por mucho tiempo. Y los Headliner, que depende de cada quien, del gusto de cada quien, escoja entre un modelo u otro. Vienen 7 colores y la mica es donde me atrevería a recomendarte que o lo tengas completamente transparente
para que lo puedas usar de día y de noche y que no te veas como un ridículo, o que los compres con lentes progresivos. ¿Qué significa esto? Que cuando estén en el sol se van a ver como lentes de sol normales y cuando estés en la sombra se van a ver un poquito más clarito, y eso hace que no te vean como un fenómeno cuando estás grabando en interiores con unos lentes oscuros puestos. El día que yo estaba haciendo la prueba me fui ahí al Domo de Milán a hacer la prueba de noche con los lentes de sol, pues la gente me miraba y decía, bueno, este fenómeno ¿de dónde salió? Y a mí me valía 3 hectáreas porque quería enseñarle las fotos y los videos de noche a ustedes. En resumen, señores, ¿valen la pena estos Ray-Ban Meta? Pues totalmente. Estos lentes tienen mucha tecnología en estas dos patitas, tienen una buena calidad de audio para que escuches música, son realmente útiles para, por ejemplo, cuando eres creador de contenido y quieres que vean lo que estás haciendo, o cuando streameas y quieres que vean lo que están haciendo, que tengan tu punto de vista, es algo que vas a disfrutar muchísimo y que tus espectadores lo van a disfrutar también. Y una que otra puerca que se te ocurra también lo puedes usar para eso. Creo que si eres blogger de viaje, streamer o te gusta compartir, estar compartiendo contenido constantemente en Instagram, estos lentes son un must para tu setup o para que lo uses de día a día. En fin, señores, que estos Ray-Ban, los Ray-Ban Meta, van por buen camino y es un gadget que te encantará tener contigo y que vas a disfrutar en todo momento. ¿A ti qué te han parecido? ¿Para qué lo usarías? No pongan cosas cochinas en los comentarios porque obviamente los van a bloquear, pero tú dime para qué lo usarías. Y esto ha sido todo, amigos, espero que les haya resultado de utilidad el review sobre los Ray-Ban Meta. Si les fue interesante, pues deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Me encantaría tenerte de vuelta aquí cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.